Continuamos con @meridianocni. Nos complacemos en presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Franklin Almeida. ¿Qué se puede decir del doctor Almeida? Que es, ante todo, buenas tardes, doctor. Bueno, saludos. El doctor Almeida, fundador del PLD. Más que fundador, en su casa se fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Una data profesional y una política que es difícil encontrar un dominicano que no conozca al doctor Almeida. Doctor, en todo ese trayecto profesional y político, ¿qué le ha guiado a usted? Bueno, de guiarme, realmente yo creo que de una forma u otra todos nos formamos causas, objetivos a alcanzar. Hay otros que no, hay otros que tienen objetivos muy individuales y personales, pero cuando usted defiende una causa, en el campo que sea, usted está viviendo. Hay amigos míos, por ejemplo, que estudiamos juntos en la universidad y me han dicho, yo quisiera cambiar mi vida por la tuya. Y yo le he dicho, pero yo no cambio la mía por la tuya. O sea, realmente gente que han hecho mucho dinero, pero mi objetivo no es hacer dinero. Hay que hacer dinero para vivir, pero dinero como objetivo específico. No se puede estar alcanzando objetivos e intereses personales permanentemente. Usted tiene que resolver su situación de vida, pero debe darse objetivo a ser alcanzado. Para que vea lo que a mí más me interesa es servir a la sociedad. Y si tengo un objetivo personal, es, por ejemplo, escribir algunos trabajos, libros y artículos. Bueno, publico. Usted publica en El Caribe y en Vanguardia. Todos los lunes y en Vanguardia también. Uno realizarse, yo digo a veces, hay personas que se dedican a hacer dinero para hacer tal cosa. Cuando tiene dinero, queda atrapado en el dinero y no hace lo que es su aspiración. A eso es que me refiero. Yo realmente he estado en el PLD desde su fundación y yo diría que desde cuando nos incubamos en el PRD, que Juan Bosch creó un grupo teórico, éramos 9, él lo encabezaba. ¿En el PRD? En el PRD. Él creó un segundo grupo teórico, eran 2 de 9 también. Yo estaba en el primero. Y ese fue el que dio origen a los trabajos organizativos en el PRD y luego la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Cuénteme un poquito de eso, del primer grupo y el segundo grupo. Me imagino que el primer grupo era más importante que el segundo grupo. Bueno, porque en el segundo grupo la importancia que tenía, y por tanto era importante también, la importancia que tenía era que Juan Bosch insistía con que a Peña Gómez había que sentarlo a debatir y discutir temas políticos, temas ideológicos. Peña Gómez era un hombre muy práctico, muy coyuntural, pero no tenía, digamos, esa visión estratégica en la actividad política. Y ahí entonces se creó un grupo que pudiera recrear con él una serie de temas, pero él prácticamente nunca fue a esas reuniones. Es decir, ese grupo estaba formado para instruirlo en materia de... Para no instruirlo, para tener una discusión directa. Nutrirlo. De vivencia con él, claro. Pero ese grupo estaba formado por ¿quiénes? Ese grupo lo coordinaba Euclides Gutiérrez y estaba Blanco Fernández, estaban los hermanos Avelino, estaba la misma Barbarita, la hija de Juan Bosch, y estoy haciendo memoria, me puede faltar mucha gente ahí. Estaba García Germán, bueno, me faltan. No, Tonito Abreu, ¿no estaba ahí? No, Tonito Abreu estaba en el grupo número 1, donde yo estaba también. Ah, ok. En ese grupo estaba Tonito, Rafaelito Albuquerque, Pido Medina, Milagro Ortiz Bosch, Atuey de Camps, Diome de Mercedes, Cheche Luna, me falta uno. Me faltan 2, y el otro era yo. Y ¿La secretaria del profesor Bosch? No. Mujer solamente estaba ahí, Milagro. Ya. Bueno, se nos olvidó eso, pero a lo mejor usted lo recuerda en el transcurso de la conversación. Y de ahí, entonces,
PLD, usted me lo contó una vez, pero yo quiero que usted se lo cuente. Fue en su casa la formación del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quiénes estaban presentes en esa formación? Bueno, lo primero es que se hizo una reunión el 17 de noviembre en la Casa Nacional. Y de esa era sábado. 17 de noviembre del 73. Del 73. Nosotros veníamos reuniéndonos desde el año 72, 71. Bueno, 70 empezamos los trabajos, pero formar los grupos teóricos ya fue a final del año 70, principios de 71. Por tanto, se fue incubando todo. Juan Bosch trató de crear en el PRD una estructura organizacional mucho más funcional, mucho más cualificada. Eso se hacía difícil, pero se hacía el esfuerzo. Y ahí empezamos los círculos de estudios también y empezamos una discusión en ese grupo teórico donde Juan Bosch nos invitó a que discutiéramos un trabajo de Carlos Marx que se llama Formen o Relaciones Precapitalistas de Producción. La idea fue que en esa discusión derivamos lo siguiente. En la República Dominicana el capitalismo era incipiente y más que nada era un capitalismo con una débil burguesía. Y aquí no se puede hablar de socialismo. Aquí no se puede hablar de un régimen capitalista pleno. Aquí había que crear las bases para desarrollar fuerzas sociales que permitieran el crecimiento económico del país. Nos lució que lo más adecuado era un tema relativo al esfuerzo que inclusive hace Ho Chi Minh en Vietnam, que disolvió el Partido Comunista para crear un movimiento de liberación nacional. Y ahí es que cuando el 17 de noviembre nos salimos de esa reunión, estábamos en un lugar que se llama el Palomar, en el PLD, en un segundo piso, porque había nidos de paloma y lo hay todavía. Pero en el mismo local que está... En la Casa Nacional del PLD. Ese era la Casa Nacional del PRD también. Y entonces, cuando nos fuimos, a eso, él me pide a mí, me dice, convoca a los muchachos esta tarde en tu casa. Los muchachos eran los 9, sí, porque el más viejo de nosotros podía tener 30 y pico de años, casi 40. La mayoría bordeábamos los 30 años de edad. Entonces nos reunimos en casa y ahí se discutió el tema de la salida del PRD. Hubo un factor que pesó mucho en Juan Bosch para esa salida. Es un factor que tiene que ver con el tema continental. Apenas en el mes de septiembre, y por tanto menos de 2 meses después, es cuando hacemos esto que estoy hablando, o menos de 2 meses antes, septiembre, 11 de septiembre, derrocan a Allende, muere Allende, y eso Juan Bosch reaccionó frente a ese hecho como un hecho que él esperaba que sucediera. Y además decía que ya se lo había advertido a Salvador Allende, su amigo Salvador Allende, de que los norteamericanos no tolerarían partidos progresistas gobernando en América Latina, que era tiempo de la Guerra Fría y de la confrontación. Y efectivamente eso ayudó a detonar la situación en el PRD para fundar el PLD. El sábado decidimos, después de mucha discusión, justamente hacer la renuncia y salir. Y el domingo en la mañana nos reunimos en casa de nuevo, predominantemente el grupo número 1. Eso fue lo que nos reunimos de nuevo el domingo en la mañana y para definir toda la línea de trabajo a seguir y el nombre que asumiría el partido. En esa reunión Juan Bosch fue con doña Carmen, que es la esposa. Doña Carmen sugirió, decía Juan Bosch, que el nombre del partido fuera PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, y acordamos entonces justamente ese nombre. Juan Bosch dio una explicación muy amplia sobre lo de Ho Chi Minh que dijo ahorita, cómo un dirigente comunista había disuelto un partido comunista
para crear un movimiento de liberación nacional, justamente porque Vietnam, como nosotros, su nivel de desarrollo no era para estar planteándose una salida socialista. Ahí es cuando entonces se hace la renuncia pública y se fija para el 15 de diciembre del 1973 una reunión, un congreso constitutivo del partido, y se hace un acto formal donde Juan Bosch produce el discurso central ya de formación del partido. Previamente se hicieron reuniones, yo vivía en una casa que tenía un jardín muy amplio, tan amplio como que ahí cabía más o menos 500, 700 mil personas sentadas y acomodadas o como fuera. Cuidase un poco más. A la altura... ¿Es la casa donde usted vive hoy? No, esto era en la Avenida Independencia, a la altura del Cacique, un poco más cercano de la Clínica Independencia y esos lugares por ahí. Bueno, pues esa era una casa, ya la destruyeron, construyeron unos edificios de apartamentos y otras cosas más, pero en ese lugar fue donde fuimos haciendo reuniones recurrentes a los fines de dejar montado todo el proceso. Cuando el 18 de noviembre se hace la renuncia de Juan Bosch, se acuerda que íbamos a renunciarse sucesivamente los demás. Juan Bosch, el 18, en su casa del apartamento en la Nicolás Penson, hizo un contacto con un periodista, Rafael Herrera. Él le pidió un periodista a Rafael Herrera y mandaron a Pedro Caro, mandó Rafael Herrera. Y a Pedro Caro, Juan Bosch le dio la declaración, que además leyó un documento breve, y eso lo publica el listín al día siguiente, aunque lo publicaron también algunos medios de comunicación, radial, por ejemplo, ese mismo domingo en la tarde. Cuando se pensó entregar el local, mejor se decidió finalmente no entregar el local, porque el local estaba gerenciado, administrado, a nombre todo, de personas que estaban ya junto con Juan Bosch. Entonces quedamos en la idea de retenerlo, y ese local que era alquilado, luego posteriormente lo compramos y después lo ampliamos en su remodelación. Y bueno, ahí está la Casa Nacional en la Avenida de Independencia, esquina Cervantes. Remozada ahora, ¿verdad? Y ampliada, sí, así es. Doctor, hoy hay una reunión de ustedes, la cúpula del PLD, el comité político. ¿Qué expectativa usted tiene? ¿Es ordinaria o hay algo interesante o fuera de lo normal que van a tratar? Acordamos reunirnos el primer lunes de cada mes. Este es el primer lunes del mes de septiembre. Había pendiente y está pendiente de discutir en el partido, comité político, algunos aspectos relativos a la ley de partido. El comité político había discutido ampliamente esta ley, pero hay objeciones en algunos puntos de parte de algunas fuerzas políticas, como por ejemplo en el PRM hay algunos señalamientos y en otras fuerzas políticas también. Hay 3 puntos esenciales de la generalidad de los puntos planteados ahí, que diría yo están sobre la mesa para fines de discusión. 1, el tema de género, el porcentaje a la mujer en la representación para la elección a cargo de cargos públicos, elección popular. 2, el tema de financiamiento. Si el tema del financiamiento es solo público o si es mixto, público y privado. Se inclina casi todo por público y privado, pero en el caso de privado hay quien defiende que sea el manejo de la parte privada sea algo también privada y en consecuencia no tenga que rendirse informe a la Junta sobre los recursos que pueda recibir un partido de eso. Y otros dicen que no, que debe ser con rendición de cuenta a la Junta Central Electoral. ¿Y usted qué dice? Que debe ser mixto y que el sector privado debe estar
privado de los recursos que aporta. Si a mí me dicen, bueno, viene fondo del crimen organizado, yo le voy a decir, bueno, bien, es verdad, pero hay una ley de lavado. Una ley de partido no puede considerar los temas relativos a la ley de lavado. Que incurre en lavado, no importa que sea un partido, que sea una persona, que sea quien sea, es llevado y debe ser llevado a los tribunales. Ley de soborno, existe esa ley de soborno. Ley de licitación, existe una ley de licitación. Tú aportas al partido, por ejemplo, ganador, ganó, eso no quiere decir que tú vas a ganar la licitación. La licitación es la que hay que ser transparente. Hay una ley de enriquecimiento ilícito también. O sea, ¿por qué imponerle a los partidos informar los recursos que recibe cuando no se le impone ni siquiera a las fundaciones? Empecemos por ahí. Y además cuando hay leyes que regulan el origen de fondos. Yo diría lo siguiente, si yo fuera ingeniero y tuviera obras a construir y edificios de apartamentos y demás, yo votaría por el PLD y aportaría al PLD, porque el PLD es el que construye. Es una línea que ha seguido el PLD. Voy a darle mis recursos al PRM, que ha demostrado que no. Si yo soy industrial y el mercado debe funcionar, el que ha puesto a funcionar el mercado es el PLD, yo debo aportar ahí. Déjeme hacerle Los una aportes, pausa. perdóname, para yo precisar. Los aportes, sin embargo, lo que se discute es si debe haber un tope. Y ahí no hay muchas diferencias, si hay tope o no tope. Lo quizás se hable del tema de cómo se hace el tope, qué montes, el tope de los aportes privados. Mire, voy a mezclar eso que usted está diciendo. Y lo último nada más, no quiero antes de seguir. El tema último, perdóname. Sí. Dije mujer, financiamiento y primarias simultáneas con padrón abierto o padrón cerrado. ¿Usted quiere el padrón abierto o el cerrado? Pero tú ibas a decir algo sobre pero... vamos por partes. No, no dígame mezclemos. nada más si quiere. No, es que sea un tema más largo de desarrollar. Entonces... Eso tiene más, hay que elaborarlo más. Vamos a mezclar eso con Odebrecht, si le parece bien. ¿Cómo no? Mézclelo con Odebrecht o mézclelo con Luján, ¿es que se llama la empresa? La JUN. No, mézclelo con lo que usted quiera. Una de las partes, porque yo he dicho, mire, si algo ha pasado ahí dentro del proceso de soborno que reconoció Odebrecht, es que una u otra persona pues individualizaron el asunto. Lo digo porque yo he estado relacionado con las campañas del PLD en este siglo. Y yo sé que el PLD, desde el 2004 en adelante, estaba cargado de apoyo del empresariado nacional. Ustedes no tenían problemas económicamente, que todo el mundo, y producto de que se veían ganadores en todas las elecciones. Y además de una línea diferente a lo que se había hecho del 2000 al 2004. Se ha querido decir Hipólito. que esos sobornos la ha utilizado el PLD, pero el PLD no ha necesitado económicamente ayuda externa e ilegal. Eso es lo que yo pienso. ¿Usted me confirma eso o qué? Claro. Pepín Corripio inclusive dijo públicamente que los empresarios le han aportado al PLD. Ciertamente, es que aquí no está penalizado los aportes de empresa a los partidos políticos. Entonces, si una empresa aporta, ¿es soborno? No. Si hay soborno, establezcámoslo entonces como soborno y establezcamos no solo en manera personal, si quieren, hasta de manera como persona jurídica que es un partido político. Hay una ley de soborno, demuéstralo. No, aquí la verdad es que nunca hemos necesitado, cuando no lo buscábamos con jarrito en la calle, el peso, y estando en el poder y perfilando lo que hemos hecho. Del 96 al año pasado, hemos llevado la producción de riqueza en el país, que se llama Producto Interno Bruto, como usted sabe, de 18,000 millones de dólares en el 96 a 67,000 millones de dólares. Yo creo que son 67, no, 67,000 millones de dólares. No pasa de 70,000. No, puede estar ya en ese proceso porque el porcentaje de crecimiento anual no se ha detenido.
¿Y qué significa eso? Un mercado que funciona. ¿Qué significa eso? Que si usted es empresario, el mercado mueve la economía, mueve el dinero y usted recibe más beneficios. Ahora, estabilidad y crecimiento macroeconómico significa mercado funcionando en gran medida. Entonces, ¿qué usted le tiene que decir a la gente de la Marcha Verde, al PRM, que se han abanderado del discurso de que Danilo ganó en el 12 y en el 16 porque Odebrecht le metió el brazo? Hay que decirle a ellos que ellos tienen primero que presentar las evidencias y pruebas de todo, porque yo por lo menos parto de ese principio porque soy abogado. Lo segundo es que si hablamos del tema corrupción e impunidad, nosotros como partido político, y debo decir, hemos creado los principales instrumentos jurídicos para eso. La ley de la Cámara de Cuentas, dada como ley orgánica y novedosa en los gobiernos del PLD. La ley de licitación en los gobiernos del PLD. Ley de lavado en los gobiernos del PLD. Ley de soborno en los gobiernos del PLD. Ley de enriquecimiento ilícito en los gobiernos del PLD. Hemos creado los instrumentos jurídicos de prevención. El tema es que ha habido, si se quiere, en la aplicación, ahí hay un punto en el cual hay que avanzar. Y eso tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces, hay que tratar de ver cómo en el Poder Judicial damos más seguridad de que lo que ellos hacen es el derecho de ellos. Por ejemplo, cuando la Marcha Verde obliga y plantea un ambiente nacional de impunidad y de corrupción, y un juez le llevan 14 personas como culpables, y la Marcha Verde y el país entero reclamando la cabeza de esa gente. Un juez dice, bueno, la mejor manera de protegerlo es dejándolo en la cárcel. A propósito de eso, yo he criticado acremente. Pero eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Populismo judicial. Eso se llama judicializar la política también. ¿Del Ministerio Público o de la Suprema Corte? Judicializar los tribunales y el movimiento político, eso. O sea, tú llevas al debate político la corrupción. Tú estás politizando la corrupción. Tú llevas la política al debate judicial, tú estás judicializando la política. Y en la este política caso se decide en urnas. ¿Y en este caso qué hay? En este caso hay los dos asuntos. Los dos vínculos. Politización de la corrupción, ha sido así, y judicialización de la política. Ok. Yo he criticado acremente al Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Enfoco como que la justicia que está vendada como que tiene un pañito abierto, en el sentido de que de los 14 imputados, creo que 3 o 4 eran congresistas, el resto, a excepción de 2, que tienen la misma condición, la misma condición, o son culpables o son inocentes, un tribunal lo decidirá, pues entonces a ese grupo a un grupo le dicen, no, váyanse para su casa, no hay problema, y dejan a 2 individuos recluidos allá. ¿Qué le parece a usted? Que no está bien porque eso violenta la misma Constitución. La Constitución establece que como medida de coerción, la privación de libertad es una excepción y solo se puede aplicar si hay peligro de fuga o destrucción de pruebas. Y aquí no se da ninguna de las dos situaciones. Entonces, todos debieran de estar en la calle, si usted desea, con una garantía económica, si usted desea, presentándose periódicamente al Ministerio Público, si usted desea, con impedimento de salida. Pero eso no le afecta a la libertad. Cuando usted tiene una acusación encima, usted tiene que tener libertad para usted probar que eso no es así. Eso se llama derecho de defensa. Y si violenta un derecho de defensa, está violentando también otro principio constitucional. Los jueces lo saben y por eso usted ve que han ido rectificando. El mismo juez que ordenó prisión, Sí. el mismo juez que ha ordenado la puesta en la calle a los Bueno, que han de ido algunos, conociendo. no de todos. No, bueno, porque no ha conocido todavía el caso de dos casos, ¿no? Sí, Que es Rondón y Víctor Díaz, sí. que son los que guardan prisión. O sea, pero él lo ha ido haciendo. Y por eso me dije, aunque él en sus libros, en sus trabajos, defendía el hecho de no privar de la libertad a nadie,
Quizá lo hizo, digo yo, inicialmente, hasta para protegerlo. Doctor, Porque pero... la protección a veces es un problema, no lo estoy justificando. No, pero... Ahora, luego la sala penal de la Suprema ordenó ahí la puesta en libertad de un buen grupo. Con un voto disidente. Bueno, pero es que eso no importa, el voto disidente sustentaba la misma libertad también. No, al contrario, No, el encarcelamiento en sí. Miriam Germán no. No, la señora No, pero Ángela Casasnova. así como ella tuvo un voto disidente, así también lo tuvo Miriam Germán. Los argumentos eran otros. Angelán, no importa, pero es un voto disidente. Angelán para que queden todos presos. Miriam porque decía, todos deben estar en libertad. Sí. Pero Miriam decía, todos deben estar en libertad porque el expediente está mal sustentado. No, porque no había los riesgos ahí. Y entonces ella se refirió también a la carencia de prueba y a la debilidad del expediente. Ok. Lo saco de ahí, doctor, para que ganemos tiempo, porque con usted se habla y usted es un exponente de primera línea. Y entonces hay cosas que yo le quiero preguntar y entonces el tiempo no me va a dar. Pero... Nos falta la primaria. Sí. Antes de eso, usted tiene una reunión en el Comité Político y han invitado a 3, ¿cómo que le llaman ahora? Encartados. Para mí acusados de cometer, de estar involucrados en actos de soborno. Van al Comité Político, luego de que ellos enviaran una carta pidiendo su separación temporal, y la no asistencia a ese tipo de reuniones. Su opinión. Nosotros decidimos anonimidad, que el derecho de ellos es de participar. Ellos ni siquiera son acusados. Encartado significa, no es un esnovismo, es una forma jurídica de manejar el tema. Sí. Están enlistados a ser investigados, ni siquiera acusados. La acusación no se ha formulado. De ahí que el tema de la prisión. Sí, ahora. Ellos son investigados. Y un juez dice, bueno, le dicen al juez, al Ministerio Público, queremos investigar a esta gente. Y el juez dice, bien, investíguelo. Sí, pero este se puede dar la fuga, el otro. Bueno, pues establecen algunas medidas de coerción que tienen que ver mucho con las medidas preventivas para hacer la investigación. Ahora bien, ellos no están ni acusados y mucho menos condenados. Si estuvieran condenados, el comité político tuviera que decidir, y el partido también, qué hacer en ese caso. Ahora, el partido no es tribunal. A quien le compete es un tribunal. Decidido por el tribunal, con sentencia irrevocable, entonces nosotros como partido tomamos decisiones que son puramente disciplinarias. No podemos tomar decisiones que le competen un tribunal a alguien que esté en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, porque ellos están en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, no pueden venir a la reunión. No, al revés. Ellos dijeron no vamos y nosotros les dijimos, ustedes tienen derecho a venir. Y ellos van. Y alguien dijo, vamos a votar y ahí se dijo, no hay necesidad de votar porque ese es un derecho pleno que a ellos les corresponde. Y todos votaron porque no, sí. No hubo votación. Hubo una aceptación unánime del planteamiento de que era un derecho de ellos de participar. Doctor, tiene que haber una segunda parte de esto porque lo que nos quedan son 8 minutos, pero yo no me quiero ir sin preguntarle. ¿Cuál es su impresión de la Marcha Verde? ¿El PLD le tiene miedo a la Marcha Verde? Le digo esto porque en realidad los que le deben tener miedo a la Marcha Verde en este proceso donde se ve algún tipo de inseguridad por parte de los cerebros de la Marcha Verde, de si somos grupo social o nos convertimos en un partido político, la Marcha Verde tendría 2 posibilidades, o crecer en base a la oposición o ser uno más de los partidos pequeños que actúan en un proceso electoral. ¿Cómo ve el PLD ese movimiento? Bueno, nosotros como partido no lo hemos discutido para tomar una decisión. ¿Y Franklin Almeida? Yo sí lo he hecho. Y digo lo siguiente, la Marcha Verde es una diversidad de corrientes políticas y de ciudadanos preocupados por el tema. Y en esa diversidad partidaria están los partidos de oposición, detrás de esa Marcha Verde. Hay quien quiere formar un partido político de la Marcha Verde, pero los partidos ya formados dicen, no, espérate, aquí estamos nosotros. La Marcha Verde hace un reclamo que se ha localizado en un punto
que corrupción e impunidad, que es algo que todos defendemos. Todos, usted le pregunta a 10 gente reunida si están o no de acuerdo con que se ataque la corrupción y la impunidad, los 10 le van a decir, estamos de acuerdo. Ahora, la Marcha Verde era un movimiento necesario, aunque de mi parte advertí siempre, y lo advertí desde el 2013, que había un tema relativo a este asunto, que desde Brasil empezó en ese momento lo que era un plan, lo que yo llamé básicamente el guión brasileño, de afectar a Lula y luego afectar a Dilma para sacar al PT del poder en Brasil. Y que aquí empezó con Lionel para seguir con Danilo y pedirle a Danilo la salida del poder. Ya lo estamos viendo. Sí. Cuando yo decía eso, yo debo decirlo, porque tengo que decirlo, hasta Gustavo Montalvo puso un tuit cuando yo dije, a esa marcha no voy, ¿no? En un tuit. Y él respondió, el gobierno apoya esa marcha. La primerita, Sí. yo dije, es un error. Es un error que estaban cometiendo porque no se daban cuenta que había otras cosas envueltas en el tema. ¿Por qué se habla lo mismo de impunidad y corrupción en la mayoría de los países de América Latina? Justamente porque lo que señalaba ahorita, las fuerzas progresistas iban ganando elecciones en los países y estaban gobernando en muchos países. ¿Cómo derrotar a esas fuerzas progresistas? Judicializando la política y acusando a sus dirigentes de muchas cosas. ¿Y cómo se resolvía el tema de que la corrupción sea ventilada en la política? Acusando también, repito, judicializando la política, lo dije ahorita, y politizando la corrupción. Se fue dando ese proceso tan claro y ya los compañeros no se atreven a discutir el asunto. Hoy tenemos una discusión importante en nosotros. Esta noche. Si uno quiere que yo la toque, y la voy a tocar. Tóquela. Es el tema de las primarias simultáneas. Sí. Ahí hay un asunto que tiene mucho que ver con una decisión tomada ya en el 2005 por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia decidió, ante un recurso interpuesto por el presidente actual de la Junta Central Electoral, que las primarias simultáneas con padrón abierto eran inconstitucionales, violatorias a la Constitución. Luego, la Constitución del 2010 estableció en su artículo 277 que todas las decisiones que se habían tomado antes de esa Constitución relativa a recursos de inconstitucionalidad y que hayan adquirido la cosa juzgada, ninguna era revisable. Plantear primarias abiertas es plantear un tema decidido constitucionalmente. Pero personalmente, no solamente ya como abogado, sino como dirigente de mi partido, digo que usted no puede poner a terceros que no sean miembros de la organización a elegir sus dirigentes y su candidato. Y hay dos corrientes en el PLD de eso. En el PLD hay dos planteamientos contrapuestos en ese punto. Uno que apoya una y cosa entre y los otro. partidos políticos todos hay planteamientos contrapuestos también. Por ejemplo, yo puedo decir que Hipólito Mejía defiende las primarias abiertas, Abinader no. Yo puedo decir que en el partido lo que se ha visto es que Danilo defiende las primarias abiertas, Leonel no. Ahora, debemos de llegar a un consenso. Nosotros, un punto común, un consenso. En mayo del 2015 hicimos un acuerdo con 15 puntos para gerenciar la crisis del partido y llevar esta gerencia hasta el 20. Lo hemos ido haciendo. El punto 7 establece de ese acuerdo que las decisiones en el comité político han de ser tomadas de consenso. Eso nos ha ido obligando siempre a tomar decisiones. Consenso no significa mayoría. Consenso dice que nos pongamos de acuerdo. Puntos comunes donde cada cual ceda. Y lo que hay que lograr en el comité político es eso, un consenso. ¿Eso es una tarea fácil o una tarea
difícil. A nosotros siempre se nos ha hecho relativamente fácil, porque cuando no nos ponemos de acuerdo a un punto, o lo posponemos y lo volvemos a discutir, o tenemos que llegar a un consenso obligatorio. Doctor, se acabó el tiempo, me están haciendo señas. ¿Y cuándo usted viene por aquí otra vez? Porque eso, Cuando usted me invite, la próxima semana, si usted puede, usted es un hombre súper ocupado. la próxima semana. Ah, ya yo vi. No, pero ¿y por qué no la otra de arriba? Ok, en 15 días. Sí. Doctor, gracias Bien, por venir. gracias a usted. Los amigos, desde mañana está en YouTube, en Canal Nacional de Informaciones CNI, esta entrevista con el doctor Franklin Almeida. A ustedes los invitamos para que estén esta tarde en Estudio 88 en el Interactivo CNI, siempre planteando las cosas como son. Y volvemos mañana aquí.